Hola, hola, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a ver la continuación de las leyes volumétricas, la segunda ley, la ley de Charles, ¿ya? Donde nos señala lo siguiente: la presión constante, el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta, esto en Kelvin, ¿ya? Debemos comprender que toda temperatura que vamos a trabajar en esta ley de Charles, debemos convertirlo ¿a qué? A Kelvin, a una escala de temperatura absoluta. Vamos a analizar el siguiente gráfico, ¿no? Tenemos el estado inicial y el estado final del mismo gas. Pero que acá ocurre lo siguiente, ¿no? Aquí tenemos una presión inicial que es bastante elevado a una temperatura determinada. Ahora, ¿qué pasa si se incrementa la temperatura? Acá estamos observando que la temperatura ha incrementado el doble. Lo que sucede va a ser lo siguiente. Si la temperatura se incrementa, la, lo que es el volumen como tal, también va a incrementar. ¿Esto debido a qué? Debido a que las moléculas que se encuentran, las moléculas de gas, se van a encontrar en un estado de excitabilidad, o sea, eh, con una presión bastante fuerte, ¿no? Entonces van a ocupar un mayor volumen, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué es lo que podemos observar? La presión sí está presente, pero la presión está de manera constante, como acá lo menciona, ¿no? Constante. Aquí, ¿quiénes son los que van a variar? El volumen y la temperatura. Solo esas dos variables van a variar. ¿Esto qué significa? Que si aumentamos la temperatura, el volumen aumenta; si disminuimos la temperatura, el volumen disminuye. ¿Ya? Ahora tenemos el siguiente ejemplo. Un globo contiene 2,5 litros de gas a una temperatura de 20 grados Celsius. Si se calienta hasta 80 grados Celsius, ¿cuál será su nuevo volumen? Esto va a una presión constante. ¿Cuál será el nuevo volumen? Es lo que nos pregunta. Para esto, primero vamos a sacar nuestros datos. Anotamos. Lo primero que podemos observar acá es el volumen. Dice, un globo contiene 2,5 litros de volumen. A esto lo vamos a denominar volumen 1, 2,5 litros. Para diferenciar la letra, una L mayúscula la voy a utilizar, siendo que la L minúscula es la que lo caracteriza. Pero no quisiera que se confundan y lo pongan otra situación. ¿Ya? Ya, yo creo que con la aclaración también no creo que se lleguen a confundir, ¿no, jóvenes? De esta manera lo vamos a poner, ¿ya? Vamos con la continuación. A una temperatura de 20 grados. Temperatura vamos a poner acá. Temperatura 1, 20 grados Celsius. Si se calienta, dice, aquí vamos a poner el volumen 2. Todavía no nos indica qué es lo que pasa con el volumen 2. En el análisis vamos a ver. Solo para tener ordenados nuestros datos, yo estoy poniendo volumen 2. Ya cuidado, nos vayamos a confundir. Ahora sí dice, ¿no? Si se calienta hasta 80 grados Celsius, es lo que nos presenta, ¿no? Temperatura 2 nos menciona que va a estar a 80 grados Celsius. Si se calienta a 80 grados Celsius, ¿cuál será su nuevo volumen? Ah, aquí ya nos hace nos presenta ya el volumen como una incógnita. Entonces, ¿cuál será el volumen 2? Una vez que tengamos todos estos datos, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a revisar
cuáles, de qué manera se presenta en la ley. Para eso, en un anterior video habíamos indicado, ¿no es cierto?, que la segunda ley de Charles tiene la siguiente ecuación. Esta es la ecuación. Vamos a copiar la ecuación, lo vamos a copiar en este ejercicio. Perdón. Lo vamos a copiarlo de esta manera. Volumen 1 entre la temperatura 2, digo temperatura 1 va a ser igual a volumen 2 entre la temperatura 2. Esta es nuestra ecuación, nuestra fórmula, como comúnmente se dice. Entonces, ¿yo qué debo hacer de esta ecuación? Analizar qué dato me está pidiendo. Debo ver qué datos tengo. Tengo volumen 1, temperatura 1, temperatura 2. ¿Qué me falta? Volumen 2. Entonces yo con un círculo señalo el que me falta. Una vez señalado, ese es el que yo voy a despejar. Pe- y para despejar, antes de despejar, anteriormente les había indicado, ¿no? Tenemos que ver que nuestros datos estén uniformes. Ese paso nos hemos olvidado. Revisamos, ¿no? Litros, volumen, obviamente nos va a dar litros. Aquí tenemos grados Celsius, grados Celsius. ¿Qué nos dice? Acá nos dice tiene que estar en Kelvin. Para convertirlo en Kelvin y no hacerlo largo este proceso, vamos a convertirlo al lado. Lo vamos a sumar directamente aquí. Al lado de grados Celsius lo vamos a poner más 273. Igual vamos a sumar 20 más 273, 293. Esto ya va a estar en Kelvin. Como ya está en Kelvin, este es el dato que nosotros vamos a manejar. Entonces, temperatura 1 vale 293 Kelvin. ¿Ya? Vamos con la segunda temperatura. No olvidemos que también esto debemos convertir a grados Kelvin. Y, sumamos 200 más 273, 80 más 273. Si no lo podemos hacer mentalmente, utilizamos nuestra calculadora. Más 273 va a ser igual 353. Entonces yo aquí anoto y pongo 353. Ahí está, ¿no? ¿En qué unidades? Kelvin. Ya con esto tengo mis dos temperaturas en escala absoluta, que es Kelvin. Con esto yo ya puedo hacer la correcta resolución de mis ejercicios. Como aquí anteriormente ya he indicado, nuestra variable a despejar es volumen 2. Entonces utilizamos el mismo artificio del anterior video donde hemos indicado, ¿no? Anotamos, despejamos. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Volumen 2. ¿Ya? Ahí está, volumen 2. Una vez despejado, entendiendo cómo se debe despejar mi volumen 2, me voy a la parte inferior y anoto, ¿no? Aquí debemos entender la siguiente manera, ¿no? Volumen 2 tiene que quedar solo. Entonces, ¿quién sale sobrando? Es temperatura 2. Si la temperatura, si la temperatura 2 es la que me sale sobrando, entonces, ¿qué debo hacer yo? Esta temperatura 2 lo debo llevar al otro miembro. ¿Y cómo lo voy a llevar? Toda esta temperatura 2 lo voy a llevar a multiplicar aquí arriba. Ahí lo voy a llevar a multiplicar. Entonces, en resumen, ¿cómo me va a quedar esto? Me va a quedar de la siguiente manera. Volumen 2 va a ser igual. Aquí yo ya pongo mi fracción y pongo lo que me resta, ¿no es cierto? Volumen 1 por, voy a poner acá, temperatura 2. Como habíamos indicado, esto va a pasar a
multiplicar y está pasando aquí a multiplicar. Y aquí pongo lo que me queda, ¿no? En este caso, temperatura 1. De esta manera se está despejando. Esto simplemente lo he llevado al lado de volumen 1. Ahí está. Y estos dos se han mantenido, ¿no es cierto? Se mantienen estos dos. Simplemente yo el temperatura 2 me lo he llevado. Como pueden observar, estos dos los he copiado. Ay, perdón. Estos dos los he copiado tal y como estaba al otro lado. Estos dos. Solo este es a temperatura 2 es a quien yo me he traído del otro miembro. Lo demás es lo común, lo normal, ¿ya? Muy bien, ya despejado temperatura 2, digo volumen 2, vamos a reemplazar datos. Anotamos aquí. Reemplazar datos. Para esto yo voy a copiar esta ecuación para que no sea tan largo el proceso y voy a ir reemplazando volumen 1. Volumen 1 dice que es 2,5 litros. Temperatura 2, ¿qué me dice? 353 Kelvin. 353 Kelvin. Luego tenemos temperatura 1, que nos dice que es 293 Kelvin. Entonces yo lo anoto ahí. Ya tengo reemplazado mi ecuación, mi fórmula. Ahora me corresponde simplificar. ¿Simplificar qué? Variables. Voy a simplificar las unidades, diré, ¿no? Las unidades. En este caso, Kelvin con Kelvin se simplifica. Y en la parte inferior, yo ya voy a poner ya el resultado de este ejercicio. Volumen 2. ¿Cuánto me sale? Voy a utilizar la calculadora. 2,5 por 353. Igual lo divido entre 293. Igual, cuando me sale de esta manera, yo simplemente aprieto esta tecla para que me salga el resultado, ¿ya? Y como pueden observar, el resultado me sale 3,01. Para redondearlo, yo puedo mantener 3,01, pero si quiero redondear simplemente hasta el primer número, hasta el primer dígito que va a tener relevancia y valor, lo pongo simplemente 3. Entonces, ahí vemos, ¿no? Redondeado nos sale 3 litros. ¿Ya? Ese es mi resultado. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el volumen 2 son 3 litros. Analizamos si se cumple o no la ley de Charles. Dice acá, ¿no? La temperatura 1, 293 Kelvin y 353 en un estado final de la temperatura se encuentra. A diferencia del primero, la temperatura está incrementando en la segunda fase. Está incrementando. Si está incrementando la temperatura, ¿qué debe pasar con el volumen? ¿Debe incrementarse o debe disminuir? Según la ley de Charles, dice es proporcional. Cuando entendemos que es proporcional, significa que si aumenta la temperatura, también tendría que aumentar el volumen. Y en esta oportunidad nosotros podemos observar ese fenómeno al resolver este ejercicio. Como aquí el volumen es 2,5 y aquí indica que ha aumentado la temperatura, significa que el volumen aquí tendría que haber aumentado. Si relacionamos ambos datos, nos damos cuenta que evidentemente sí ha incrementado el volumen. Aquí es 2,5 y aquí es 3 litros. Entonces se cumple la ley de Charles. Vamos con otro ejercicio. Por si es que
tal vez no han logrado copiar de inmediato los ejercicios en sus apuntes, pueden poner pausa el video y copiarlo. O simplemente copiar los problemas y ustedes, una vez comprendiendo el problema, pueden resolverlo solos en casa. Así tendríamos una mejor dinámica de aprendizaje. Vamos con esta otra. Dice un gas ocupa 100 mililitros a 300 Kelvin. Si se enfría a 250, ¿qué volumen tendrá? Vamos a sacar nuestros datos. Para no hacerlo tan largo, vamos a utilizar estos datos de acá. Vamos a usarlos. Anoto, ¿no? Datos. Datos. Voy analizando acá. ¿Qué datos tengo? Dice un gas ocupa 100 ml. Ahí está, 100 ml. 100 mililitros, dice, ¿no? A 300 Kelvin. Aquí ya nos da la temperatura en Kelvin. O sea, no hay necesidad de estar eh, haciendo conversiones. Si se enfría a 250 Kelvin, miren, hasta esto nos da, anotamos aquí, 250 Kelvin. ¿Qué volumen tendrá? De incógnita es también volumen. Entonces, para resolver, utilizamos lo que es, en este caso, nuestra ecuación. ¿Cuál es nuestra ecuación? Es esta. Entonces, yo esta misma ecuación voy a ir copiando en la parte inferior para nuestro análisis, ¿ya? Copiamos. Ahora, revisando los datos, ¿hay alguno de estos que requiera una conversión de unidades? Sí, 100 ml podríamos convertirlo nosotros en litros, ya sea al inicio o al final lo podríamos convertir. Sin embargo, para que se comprenda mejor, lo vamos a dejar ahí. ¿Ya? Vamos con este ejercicio. Nos dice despejar volumen 2. Para despejar volumen 2, ¿qué es lo que yo debo ver? Aquí tengo volumen 1, temperatura 1, volumen 2, temperatura 2. Aquí está volumen 2. Despejo yo ese dato. Pongo acá. Despejar volumen 2. Y como anteriormente habíamos señalado, nosotros anotamos acá, ¿no? Volumen 2 va a ser igual. Aquí ponemos la fracción. Como esta temperatura 2 está prácticamente incomodando, sobrando en este despeje, vamos a trasladarlo al otro extremo, al otro miembro. No importa si lo ponemos después de la B o antes del volumen o después del volumen. De igual manera se van a ir simplificando sus unidades. Eso no hay problema. Ya antes de poner esta temperatura vamos a copiar esto tal como está aquí, ¿ya? Volumen 1 y aquí voy a poner temperatura 1. Estoy copiando lo mismo de acá, lo mismo. Ahora aquí al lado, ¿quién se va a venir? Se va a venir la temperatura 2 a acompañar al volumen 1. ¿Por qué? Porque estamos despejando nuestra ecuación. Entonces se viene a acompañarle la temperatura y ya se encuentra solo y bien despejado volumen 2. Una vez que ya tengo despejado mi volumen 2, ¿qué es lo que yo debo hacer? Debo reemplazar datos, ¿ya?
Anotamos acá, reemplazar datos. Listo. Para eso yo utilizo esta misma ecuación. Y literalmente yo lo voy a reemplazar acá adentro, ¿no? Volumen uno. ¿Cuánto tiene volumen uno? Perdón. Ahí está. 100 ml. Temperatura 2. ¿Cuánto tiene temperatura 2? 250 Kelvin. Temperatura uno. ¿Cuánto tiene? 300 Kelvin. Utilizando la calculadora yo voy revisando, ¿no? Perdón, esto. Voy viendo qué datos tengo y voy resolviendo el ejercicio, reemplazando los datos. Aquí tenemos la calculadora, ponemos, ¿no? 100 dividido a 250, perdón. Aquí el signo nos hemos equivocado. 250, 100 por 250 igual dividido entre 300. Listo. Ahí está, ¿no? En mililitros. Nos dice el resultado es 83,33333. Entonces simplemente ponemos 83,3, redondeando. 83,3. ¿Qué unidades me van a quedar? Ahora sí, yo voy a hacer la respectiva simplificación de unidades. Entonces, registro las unidades que me han quedado como resultado, que sería en este caso mLs. Ahí están los datos. Este es el dato, esta es la solución que me da el problema. ¿Ya? Analizando la ley de Boyle, la ley de Charles, observamos, ¿no? Aquí tiene 100 ml a 300 Kelvin. Y acá 250. ¿La temperatura ha aumentado o ha disminuido en su estado inicial y final? En su estado final, la temperatura en relación al estado inicial ha disminuido. Si ha disminuido, ¿qué implica? Sabiendo que la ley de Charles es directamente proporcional, si disminuye la temperatura, significa que el volumen también va a disminuir. Entonces, si observamos el volumen inicial en relación al volumen final, nos damos cuenta que evidentemente está disminuyendo el volumen final. ¿Ya? Con esto concluimos el ejercicio número 2. Vamos al ejercicio número 3. Vamos a utilizar igual los datos para poder sacar de inmediato y de manera práctica y rápida nuestros ejercicios. ¿Ya? Vamos a ponerlo acá. Datos. Un cilindro contiene aire que ocupas a 5 litros, que ocupa 5 litros a 0 °C. Entonces acá vamos a poner volumen inicial, dice 5 litros. Después a 0 grados, dice. Si es a 0 grados, aquí yo pongo 0 grados Celsius. ¿Qué volumen ocupará? Volumen 2 incógnita, si se calienta a 100 grados Celsius. Entonces, yo voy registrando los 100 grados Celsius, así de esta manera. Ya está. Tenemos ahora que analizar qué variable es la que vamos a despejar. Como pueden observar, tenemos la ecuación, pero antes de analizar qué despejamos y qué no, revisemos nuestros datos. Nunca nos olvidemos de revisar nuestros datos porque esto nos va a dar luces de qué está bien y qué está mal. Como en la primera condición nos señala, ¿no es cierto? La temperatura en Kelvin, nosotros hacemos cumplir eso.
Pero acá, como podemos observar, 0 grados no está en Kelvin. Entonces sumamos más 273. Si sumamos más 273, esto simplemente se reduce en 273 Kelvin. O sea, nuestro resultado para 0 grados es 273 Kelvin como resultado. Vamos con lo otro, que es 100 grados Celsius. Si es 100 grados Celsius más 273, ¿cuánto llegaría a ser? 373. Esto en Kelvin. 100 grados, entonces, ¿cómo se interpreta en grados Kelvin? ¿Cómo se va a convertir? ¿Cuál es el resultado? Es 373 Kelvin. Recuerden que la suma de 273 inmediatamente nos va a dar los datos en Kelvin, ¿ya? Ya teniendo nuestros datos uniformes, nosotros ya trabajamos con esta ecuación con la ley de Charles. Determinamos cuál es nuestra variable según los datos obtenidos, es volumen 2. Entonces yo marco acá, ¿no? Volumen 2 como mi variable. Una vez marcado volumen 2 como mi variable, despejo volumen 2 y para su despeje aquí ya está clarísimo. Me lo traigo acá, despejo volumen 2. Ya lo tengo aquí. Luego voy a reemplazar datos. Reemplazo datos. Una vez que voy reemplazando los datos, voy a copiar misma ecuación acá y reemplazo los datos. Volumen 1, ¿cuánto es? 5 litros. Entonces yo registro los 5 litros. Temperatura 2, ¿cuánto es? 373 Kelvin. Temperatura 2, ¿cuánto es? Ay, perdón. Acá, temperatura 2, está bien. Temperatura 1, ¿cuánto es? 273 Kelvin. Entonces, si ya tengo mis datos reemplazados, ¿qué es lo que debo hacer a continuación? Resolverlo. ¿Utilizando qué? La calculadora. Aquí yo voy a poner volumen, perdón, debo utilizar este. Volumen 2 va a ser igual a ¿qué? 5 litros. Vamos a registrar ahí. 5 por 373. Igual dividido entre 273. Igual, si me sale de esta manera en fracción, utilizo esta tecla para convertirlo. Y tenemos ahí nuestros datos. 6,83. Redondeando 6,8. ¿En qué unidades me van a quedar? En litros. Como pueden observar, al momento de ver las unidades, tenemos dos que se pueden simplificar y nos queda solo litros. Entonces, nuestro resultado va a ser de 6,8 litros. Analizamos la ley de Charles. ¿Qué nos dice? Nos dice acá, ¿no? 5 litros en un estado inicial está con una temperatura de 273 Kelvin. Pero en un estado final, la temperatura ha incrementado. Si la temperatura incrementa, ¿qué significa? Que el volumen también debería incrementar según la ley de Charles. Y evidentemente acá tenemos el incremento del volumen. Miren, aquí era 5 litros, aquí son 6,8 litros. Entonces la ley de Charles se va cumpliendo. Muy bien, jóvenes estudiantes, hasta aquí el segundo video de la ley de Charles. Ustedes puedan realizar sus ejercicios conforme a lo que estamos avanzando. A su vez, también recomendar que no se olviden registrar en su cuaderno de apuntes todos los ejercicios que estamos desarrollando. Muchas gracias y vamos a estar a la espera del próximo video donde vamos a hablar de la ley de Gay-Lussac. ¿Listo? Gracias. Chau, chau.